Míranos en vivo por nuestra web. Canal5tucumán.com.ar. Canal5tucumán.com.ar. Toda la información actualizada. Toda la información actualizada. Canal 5 Tucumán Interior. Cuando el cuerpo, la mente quieren brillar, hay un lugar al que puedes llegar. Con bikini y cielo en energía, prende salud cada día. Saludablemente ven a disfrutar, consejos que te ayudan a estar mucho mejor. Con cuerpo activo y mente despierta, Bikini te espera con la puerta abierta. Saludablemente empieza a cambiar, un programa que te hace soñar. Alimentación, movimiento y más hábitos sanos que podés aplicar. Con entrevistas, datos y diversión, la salud se vuelve inspiración. Saludablemente ven a disfrutar, consejos que te ayudan a estar mucho mejor. Con cuerpo activo y mente despierta, Bikini te espera con la puerta abierta. Saludablemente empieza a cambiar, un programa que te hace soñar. Con de vivir bien es lo natural. Buenas tardes para Saludablemente. Hoy estamos con el licenciado en psicología, el señor Martín Parellada, que es especialista en niños, adolescentes, adultos, y bueno, tiene la especialidad principal de adicciones. Le damos la bienvenida y muchísimas gracias por su tiempo. Bueno, muchas gracias. Sí, haré la acotación ahí. Soy especialista en adicciones. Trabajo con niños, adolescentes y adultos, ¿sí? Bueno, ¿qué les gustaría conversar el día de hoy? Bien, hoy más que nada, el tema que es su especialidad, que son las adicciones, mi estimado licenciado, fundamentalmente, bueno, todo lo que esto conlleva, la problemática familiar. ¿A qué edad empieza un chico a consumir? ¿Cómo hacemos o cómo reacciona un padre o cómo se da cuenta cuando un chico está consumiendo, por ejemplo? Bien. Bueno, primero a hacer una distinción. Yo cuando terminé mi especialización me centré en mi trabajo como final, viendo que el problema, lo que yo consideraba como fundamental, o el 50% del trabajo con este tipo de pacientes, es en relación a la discriminación. ¿A qué me refiero con eso? Al hablar de drogas, uno ya centra, digamos, como toda su atención en la ilegalidad del objeto, ¿sí? Y al ser el objeto algo ilegal, es decir, algo prohibido, ya se lo asocia inmediatamente a algo dañino y por lo tanto algo que tiene que ser suprimido. Ahora, si hay alguien que consume un objeto ilegal, empieza a ser asociado a ese objeto y por lo tanto aparece esta frase como el drogadicto y demás, o sea, con los caracteres negativos de aquel objeto con el cual consume, ¿sí? Entonces, primero, si nosotros queremos que llegue una persona que tenga un consumo problemático de una sustancia ilegal, lo que primero tenemos que hacer es que esa persona se pueda sentir recepcionada en los lugares donde vaya a ser atendido, ¿sí? Entonces, si nosotros consideramos que esa persona es la que tiene el problema, decidió estar de esa manera y ¿cómo se llama? Y no sé, ningunearla por eso, y por lo tanto no va a recibir una atención igual a otra persona, por ejemplo, que tenga diabetes, ¿sí? Entonces, una persona que tiene diabetes tiene un problema en relación, por ejemplo, al azúcar, que no debería consumir determinados productos o azúcar y demás, pero aún así está muy tentado a hacerlo. Y en todos lados lo venden, ¿sí? Y muchas veces escuché historias de esto de que los pacientes que con cierta diabetes, que tienen un cajón, por ejemplo, en su mesita de luz,
lleno de golosinas, que supuestamente le haría mal. Entonces, a pesar de que tiene, digamos, como estas dificultades, uno lo trata como, bueno, a ver, empecemos a dejar, soltemos, esas cosas le va a hacer mal. O sea, se lo trata como una persona. ¿Sí? Se acepta eso y se busca, digamos, la manera de poder ayudarlo. Diferente en muchos casos cuando una persona consume algo ilegal, en lo cual, nada, hay que sacarle eso, arrancarlo de ahí, encerrarlo, buscar la manera de que no vuelva a tocar eso, cuestionarlo, prohibirle, donde ya aparece hasta incluso una manera de intentar controlarlo y demás a esa persona, quitándole su lugar como sujeto, ¿sí? Como una persona más. Entonces, si no estamos trabajando con una persona, sino a alguien que tenemos que reeducar, a alguien que tenemos que controlar para sacarle ese vicio, y ya estamos en otro plano. No estamos trabajando con una persona, sino a alguien a quien tenemos que moldear para que quede como uno quiere que quede o como más saludablemente sería. Y no iríamos por ahí, ¿sí? Y ahí entramos en otro tema de lo que es, cuando uno decimos droga, es como una bolsa en donde entra todos los productos ilegales generalmente, ¿sí? En donde se meten ahí cocaína, marihuana, crack, y todos otros productos, digamos, que pueden caerse ahí. Esto no es así. Eso es generalmente cuando se habla de drogas, se entra así, o socialmente o en los medios generalmente dicen, bueno, sí, se detectaron tantos kilos de droga. Es como hace una cuestión indefinida en relación y se refiere a drogas ilegales, ¿sí? Pero se deja de lado el alcohol, el cigarrillo. Pero hay otras adicciones. Exacto, que hay otro tipo de adicciones muy presentes también y que son con drogas legales, ¿sí? Que no tienen nada que ver con lo otro. Incluso, bueno, están justamente las medidas preventivas que se dan en los cigarrillos, que ahora está por ley que tiene que aparecer, digamos. ¿Qué es lo que hace una persona ya fumadora de hace mucho tiempo? Y no la ve. O algunos que algunas imágenes son muy aversivas, o sea, son con fetos, con fetos dañados o personas desfiguradas y demás, o sea, son como muy imponentes a la vista. Directamente la gente la tapa o le pide que le cambie el paquete de cigarrillo a otro que no tenga ese. O el juego, por ejemplo. Y ahí esos son como drogas a sustancias. Y hay otro tipo de adicciones que son, por ejemplo, adicciones sin sustancias, se lo denomina, por ejemplo, al juego, a las pantallas, al trabajo, que en donde ya no hay algo, a ver, sí se está consumiendo algo, pero no en el producto, no una sustancia en sí, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el juego lo que se consume es la adrenalina del estar ahí jugando, ¿sí? Y donde la persona, mil disculpas, donde la persona queda tomada justamente en ese juego. No puede salir de ahí. Estamos hablando en casos graves, ¿sí? De una adicción, donde la persona ya llega a empeñar su casa, a vender sus cosas y demás para poder continuar jugando, ¿sí? Eso estamos hablando ya de una adicción. Ahora, toda persona que entre a un casino y juegue un par de fichas, ¿es un adicto? No. Puede ir, no sé, juntarse con unos amigos y si pasan justamente una noche ahí o jugando en su casa o lo que sea, y eso no lo transforma en un adicto. Eso es alguien que consume, en este caso, juegos, ¿sí? Ahora, puede pasar eso a un consumo problemático en donde
bueno, gasta parte de su sueldo o mucho tiempo de su vida, o sus familiares empiezan a hacerle algún reproche porque pasa demasiado tiempo en los casinos, en donde medianamente sostiene su vida, pero está empezando a tener algunos problemas en relación a eso, ¿sí? Y otro caso ya es una adicción, ya sería un paso más. Después más profundo, donde no cualquiera cae en una adicción. O sea, de todos los que consumen, solamente una muy pequeña parte llega a ese punto, donde ya tiene que ver mucho, bueno, su historia familiar, cómo ha ido pasando las propias capacidades y recursos que tenga para poder afrontar eso, ¿sí? Hay algunos que tienen un recurso, donde puede ser algo importante el juego en su vida, pero también lo es su trabajo, y no va a perder su trabajo por ir a jugar. Entonces eso funciona de límite. O no va a perder su pareja, su novia o su familia por ir a jugar, y eso funciona de límite. Y entonces eso es una barrera que no va a pasar ante otras cosas, ¿sí? Que en el caso de una adicción ya se pasa esa barrera, donde la vergüenza, el temor a la pérdida del amor de las personas cercanas y demás, ya no es un límite para seguir, digamos, accediendo a ese tipo de actividades, ¿sí? No existen límites para llegar a ese lugar. Ya no existe ahí el límite. Justamente la palabra adicción viene del griego, que viene de ser esclavo. Entonces, en el caso de la adicción sería ser esclavo a una sustancia, en este caso una actividad, ¿sí? Por ejemplo, los juegos. Entonces, donde ya se ha fusionado, digamos, con eso, no se puede separar, digamos, de esa situación, ¿sí? Bueno, el trabajo ahí viene no solamente el trabajo del psicólogo, sino también muchas veces el psiquiatra e incluso otros profesionales más que lo puedan ayudar en un primer momento a disminuir el consumo de esa actividad o pararlo, e ir indagando de a poco a ver qué es lo que lo llevó a esas circunstancias, ¿sí? Vuelvo a decir, el caso de las adicciones cada vez está más en boga, o sea, es un tema actual, pero quien llega a ese caso extremo son los menos, ¿sí? Sí, va a haber muchos consumos problemáticos. O por ejemplo, hoy se ve, está en los adolescentes el último primer día. Entonces, el último primer día del secundario se juntan, creo que la noche anterior, toman un montón y van así a clase. Que es casi un ritual. ¿Por qué? Y no entraría dentro de lo que sería, por ejemplo, una adicción. Porque es algo que sucede un día específico, en una circunstancia específica. No todos los días se puede ir y juntarse y tomar y caer borracho al colegio. Es una situación incluso disruptiva que enfrenta al colegio con un montón de complicaciones y demás, pero no estaríamos del lado de una adicción, ¿sí? Que algunos de esas personas salgan todos los fines de semana y consuman y demás, bueno, podemos hablar de un consumo problemático, ¿sí? Pero no llegaría a este otro punto. Bien, y esto, o por ejemplo, uno cuando llega a la fiesta de fin de año, Navidad y demás, uno consume comida, alcohol y otras cosas más que otras épocas del año, porque son circunstancias las que están permitido que eso suceda, ¿sí? Uno socialmente está acordado de que eso suceda. En el cumpleaños, bueno, ¿cómo no? No sé, vas a tomar un poquito de más o te vas a dar un par de gustitos de más que en otras épocas, ¿sí? Entonces, ahí está, hay algo que mediatiza un consumo excesivo de algo, ¿sí? Que es algo específico, en un momento específico, no algo que se da todos los días. Claro. En el caso de una adicción, había una frase que decía, bueno, hoy está soleado, está lindo para fumar. Bueno, hoy está nublado, está lindo para fumar. Hoy está lloviendo, está lindo para fumar. Ahora es de noche, está lindo para fumar. Claro. Entonces, en cualquier momento y en cualquier circunstancia,
se puede ligar, digamos, esa persona a esa sustancia, ¿sí? No hay momento ni barrera ni nada que diga, no, ahora no, esto no. Entonces, está como pegado al consumo, digamos, de ese producto. Y por ejemplo, en los casos de niños o de adolescentes, por ejemplo, que ya han traspasado todas las barreras llegando a la adicción. Me imagino que usted debe tener algunos pacientes, no quiero meterme en... Pero sí, ¿es posible sacarlos de esa situación, digamos, mediante medicación, tratamiento? ¿Es posible sacarlos? Sí. No todo, hay algunos pacientes que simplemente pueden, digamos, tratarlo simplemente con una ayuda psicológica. Hay otras que necesitan más un equipo, o hay incluso instituciones especializadas en este tipo. Cuando habla de salud mental y demás, sí es necesario que haya una voluntad de la persona de querer que algo allí cambie, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos en una sociedad de consumo, en donde todo el tiempo se nos impulsa a renovar el celular, a tener uno nuevo, a cambiar, las pichas, la ropa, a cambiar el auto, a estar consumiendo, a salir de vacaciones. Entonces, de pronto, en una sociedad que todo el tiempo te demanda consumir, que uno diga, no, hay ciertos productos que no se pueden consumir, es como ir en contra de la cultura, ¿sí? Entonces, sí hay un tema complicado que es, si hay algunas personas que desean consumir y demás, bueno, quizá acompañarlas hasta qué punto eso podría llegar a ser dañino para su persona. O por ejemplo, muchos consumen sustancias que son peligrosas para sí mismos. Entonces, ¿cómo hacer para un cambio? Sería cómo hacer para que de esta sustancia cambiar esta otra que te sea menos dañina. Entonces, de ahí ya sería un avance. No todos los pacientes tampoco desean hacer una abstinencia completa de un consumo, ¿sí? Por ejemplo, llegamos al tema del alcohol. Quizá quiera seguir tomando en ocasiones, en algunas ocasiones, ¿sí? Es muy difícil con el tema del alcohol, pero bueno, quizá pueda hacerlo y no es para todos lo mismo, ¿sí? No es para todos, no todo el que viene por un consumo problemático es porque quiere abandonar ese tipo de actividad completa. Incluso si estamos hablando, por ejemplo, una adicción a las pantallas o una adicción a la comida, no le vamos a decir que la persona deje de comer o deje el celular en un mundo donde el celular ya pasa a ser parte prácticamente de uno. Entonces, habrá que ir viendo cómo hacer para que ese vínculo con esa sustancia, con esa situación y demás, pueda ser algo que no le sea tan dañino para su persona, ¿sí? Ya me perdí. ¿Cuál era la...? Estábamos hablando de los chicos que consumían y si se recuperaban, era posible recuperarlos. Exacto. Y que incluso está muy bueno el tema de recuperarlos, la palabra, porque es como si hubieran sido tomados por la droga, ¿sí? Que siguen dentro, digamos, de esta lógica de son tomados por la droga, por el juego, por la situación que sea, por las pantallas. Entonces, yo diría, ¿qué pasó o cómo indagar en cada uno de esos casos en donde se le es más fácil o más tolerable estar tan pegado a estos objetos que enfrentarse a otras cosas de la vida? ¿Sí? ¿Qué pasa que está tan ligado a recibir estas recompensas? Porque el celular, el consumo y demás dan una recompensa rápida, inmediata de lo que uno busca, ¿sí? Entonces, uno, quiere sentir placer, digamos, del tomar, entonces uno toma algo. Y eso
y tal bebida preparada de tal manera y medianamente siempre va a tener una cierta satisfacción hasta que ya llega a cierto punto donde necesita cada vez consumir más para alcanzar la satisfacción que buscaba en un comienzo. Pero es algo que puede ir manejándolo en el sentido de seguir buscando esa satisfacción. Diferente con los compañeros, con los familiares, con los amigos, en donde uno para llegar a, no sé, no siempre se maneja de la misma manera con el otro, ¿sí? Algún día uno